Hoy les voy a hablar de una cosa fantástica, de un hecho que me conmovió porque esto sucedió en Caracas. Como siempre yo iba, ese día fui a la mañana, golpeó a la puerta y curiosamente siempre me abría Vicente o Isabelita y ese día me abrió el general. Contento, hijo, qué bueno que vino temprano hoy. Tengo una noticia bárbara, dice. Le voy a contar una cosa que acaba de pasar, dice, anoche, ayer. Bueno, yo entro medio, qué sé, qué será la noticia, no sé. Había tantas cosas en danza. Y esa noticia era la historia que ahora les voy a contar. Acompáñenme, vámonos a caminar un poco ahora que son las 6:30 de la mañana acá en el bosque. Resulta que, como yo lo había contado en las anteriores historias, la dictadura había descabezado al peronismo. O sea, la dictadura no andaba con contemplaciones, metió a todo el mundo a la cárcel, los liquidó, los deshizo desaparecer, en fin. Y de los llamados jerarcas importantes, mire qué bonito puente este, y acá pasó un río, no sé si lo podremos ver. No sé si lo podemos ver al río, pero bueno, ahí está el río. Los que primero los metieron en barcos de guerra, como ya conté, pero a los más supuestamente peligrosos peronistas los mandaron al sur. Ahí fueron a parar Jorge Antonio, que era la llave económica del peronismo, que era el que manejaba, como ya conté en otras historias, las finanzas del partido. Las finanzas, o sea, los grandes contratos que se hacían, ya lo conté, esa historia no la voy a repetir. Por eso fue importante meterlo a la cárcel. Ahí estaba Jorge Antonio en el sur, lo mandaron, estaba Cook era el cerebro de la resistencia, que era el tipo que estaba ya conectándose con nosotros con las cartas que ya he contado que mandamos. El loco Kelly, que era un tipo, para la dictadura era un tipo peligroso, porque Kelly era un tipo, que ya hablaré de él especialmente, que era un tipo imprevisible, o sea, un tipo peligroso para la dictadura, así que habían ido a parar también Kelly, estaba quien era presidente de la Cámara de Diputados, Cámpora, el doctor Cámpora, estaba Cavalli, que era el secretario general del sindicato de los petroleros, en fin. Eso habían ido a parar con sus huesos a la cárcel de Río Gallegos. Ahora bien, ¿cómo se produce un hecho que fue el primer golpe? Este fue el primer golpe que Perón o el peronismo o la resistencia, como quieran llamarle, le dio a la dictadura de la Revolución Libertadora. Manuel Araujo, y este nombre es muy importante. Manuel Araujo fue el cerebro ejecutor de esta acción extraordinaria, que fue la huida, o sea, el escape de los presos políticos del sur hacia Chile y después llegaron a Venezuela. La historia esta es tan apasionante, es tan increíble, que merece realmente un párrafo aparte contarla, porque tiene entretelones cinematográficos.
Y bueno, el hecho de que ese acontecimiento se produjera en un lugar tan distante de Buenos Aires, en Río Gallegos, como les digo, y donde supuestamente la dictadura creía que estaba completamente seguro con los tipos encarcelados, y le producen ese gran golpe, pues es increíble lo que sucede. Bueno, esa historia que tiene un ribete de sensacionalismo, es la que voy a tratar de ser simple para que no sea demasiado larga esta, pero voy a tratar de contar. Bueno, Manuel Araujo era un gordito con una cara de gil que era increíble, era una cara así de cuisito, pero gordito, un gordito, ¿verdad? Había trabajado con Jorge Antonio, o sea, era un hombre de confianza, vamos a decir así. Entonces cuando lo meten a la cárcel sur, él hace de mensajero, o sea, disponía de dinero, manejaba dinero, y hace de mensajero y lo va a visitar al sur. Lo va a visitar y cuenta, me contaba a mí, porque se hizo muy amigo mío, que le llevaba medicinas, en fin, le ponía a los guardacárceles, al director y todo, y se hacían, se habían hecho una gran amistad con los tipos que los tenían, que controlaban la seguridad de la cárcel. Llegaba el gordo Araujo y le llevaba regalos a todos los tipos que manejaban ahí el penal en Río Gallegos. Esa continua visita de varias veces, y después de la cárcel se reunía con otras personas ahí importantes, porque Río Gallegos en ese tiempo era una ciudad pequeña. Se hizo amigo de un médico, que era un médico muy importante ahí en el pueblo, y se reunían en un club determinado, cerca de la base. Iba el director de la base, en fin, sabían que estaban los tipos presos, sabían que el gordo Araujo era un alcahuete de Jorge Antonio, pero era pueblo chico y se reunían a jugar las cartas y demás. El director de la base, un almirante, un vicealmirante o capitán de fragata, no sé qué era, no sé quién era, cada vez que llegaba al lugar sacaba la pistola y la ponía arriba de la mesa. Dice, por si algún loco, dice, estos peronistas que andan sueltos, se les ocurre cualquier. Y entonces el gordo le dice, no, cuidado, dice, no, saca la arma, dice. Y el gordo andaba calzado con una ballester bolina en la cintura, pero se hacía el tono. Eso transcurría normalmente ahí. El médico, que era el médico importante, en esos días compra un auto. Y el gordo se había hecho amigo de la enfermera del médico. La había levantado, no sé. Entonces se hacía amigo, y entonces el tipo le dice, usted que anda acá, dice, sin hacer nada, ¿por qué no me hace un favor? Sí, ¿cómo no? Le dice, ¿por qué no, mientras usted está acá, dice, pasea un poco por la zona, dice, ella lo puede llevar, dice, mostrar lugares bonitos de acá, dice, y aprovecha para ablandarme el motor. En ese tiempo se ablandaban los motores, o sea, se compraron un auto nuevo y se andaban 3, 4, 5 mil kilómetros para ablandar el motor. Entonces el gordo agarra el auto del médico que era un envenenado antiperonista, envenenado. Dice, hijos de puta, se tienen que podrir en la cárcel. Y el gordo se hacía el tono. Este auto fue la llave del escape, de la huida de los presos. Sigue el proceso, el gordo intima, llega a fin de año y acuerdan con el director del penal hacer un agasajo, festejar la fiesta y demás. Y lleva un montón de cosas, sí. Le trae regalos y lleva un montón de cosas para hacer la comida.
reúne a todos los guardiacárcel, al subdirector del penal que estaba ahí todo, en la noche, después que el director general se había ido, hacen en la cárcel con los presos élites que había un ágape, una cena. Pero el gordo les prepara la ensalada de fruta. Esa ensalada de fruta fue una bomba. Le había puesto no sé qué somnífero que traía de Buenos Aires. Conclusiones, que en media hora todos los tipos se fueron a dormir. No podían más estar, y entonces estaban de acuerdo con un guardacárcel, un tal López, que era el que tenía las llaves. Y así, en ese auto del médico antiperonista nuevo, el gordo Araujo los carga a Jorge Antonio, a Cook, a Kelly, a Cabales y a Cámpora, y agarran rumbo a Chile. Ya el gordo había ido unos días antes a explorar el camino, ya sabía todo. Antes de llegar a Alcabala del paso fronterizo, se bajan, cruzan por un costado para que no los vean en la noche, y el gordo pasa solo y los recoge al otro lado. La dictadura se enteró por los diarios de la fuga del penal de Río Gallegos. Esta historia es una historia que muy poca gente la sabe, porque a mí me la contó el protagonista, así que yo por eso se las comparto a ustedes. Pero les voy a contar el final, y el final es que los fugados, los presos de Ushuaia, aparecen en Punta Arenas, en Chile, y la dictadura militar se entera por los diarios. Esa historia, cuando se entera Perón, pues estaba loco de contento, porque había sido de alguna manera el primer golpe que se le da a la dictadura. Golpe que fue de un impacto terrible, porque ellos que se comían a los niños crudos, de repente les dan un golpe certero en el mazazo fue. Aparecen, entonces ahí, bueno, viene toda la historia. Ahí sale Jorge Antonio, que manejaba las finanzas, puede reconstruir todo. Chile acuerda entregarlos, digamos, no hacer caso que le pedían que los volvieran que no les dieran, que los volvieran a Argentina. Condenan solamente a Kelly, los meten a la cárcel, a Jorge Antonio arreglan ahí, parece, y a Cámpora y a Cook y a Cabales lo dejan, que después aparecen en Venezuela, en Caracas, ya lo contaré eso. La cuestión que a Kelly tenían que juzgar, castigar. Así que a Kelly lo meten a la cárcel. Esta es otra historia que también hay que contarla. Kelly, bueno, se escapa vestido de cura y todo eso, pero esa es otra historia que... Bueno, ahora viene la parte que yo quería contarles. Esa historia acá volvemos a pasar por el río. Esa historia de el general esa mañana que me abre la puerta, estaba eufórico, porque tenía una especie de recompensa. O sea, empezaba a tomar color la resistencia, empezaba a tomar contenido. Y claro, dentro de ese enorme muro que significaba la dictadura y que estábamos todos, yo era un perejil, ¿no? Estaba todo el peronismo arrinconado. Este golpe fue un impacto terrible y un estímulo terrible. Incluso para Perón fue
muy importante, porque volvió a tomar el control de lo que sucedía, de la gran noticia, el gran impacto. Entonces, por eso esa mañana estaba tan contento el general. Y bueno, uno que estaba tratando de hacer algunas cosas útiles, imagínense cómo lo habremos festejado. Festejado en el buen sentido de la palabra, o sea, festejado porque lo que estábamos haciendo, directa o indirectamente, estaba impactando. Y ese resultado era el que a nosotros nos hacía seguir adelante. Espero que esta historia, que generalmente no es muy conocida, y no me vuelvo a no me quiero olvidar de Manuel Araujo, este gordito con cara de infeliz que fue injustamente castigado por Jorge Antonio. Cuando digo castigado, fue abandonado después que lo sacó en libertad y andaba en Caracas el pobre gordo, y después en Santo Domingo sin un peso. Se portó mal Jorge Antonio con él. Conclusión es que el gordo terminó por irse a Cuba desde Santo Domingo. Y ¿saben una cosa? Se hizo amigo de Che Guevara y lo nombró director de la cárcel La Cabaña en la Revolución Cubana. La historia de Manuel Araujo, un peronista de esos que hay pocos y que se jugó la vida y que le pagaron muy mal en el peronismo. Pero bueno, así es la vida. Gracias, amigos. Gracias por todo.